Vamos a resolver este ejercicio sobre cables o cuerdas que nos piden lo siguiente. Determina la tensión en cada segmento del cable, la longitud del cable y nada más. Nos piden considerar esa carga P igual a 80 libras, así que vamos a colocar esto es 80 libras. Muy importante con esto el tema de los cables. En tema de cables y cuerdas, deben tener en cuenta y considerar de que estos elementos siempre trabajan a tracción. Es decir, desde los nodos extremos que está conformado un cable, siempre la fuerza es jalando. Cuando tenemos este apoyo y tenemos el cable aquí, por ejemplo, yo voy a colocar el cable de esta manera saliendo. Este sería la tensión en DB o BD. Ahora, aquí se genera por supuesto una reacción y como solamente la fuerza del cable es la que está actuando en ese nodo B, al igual que en el nodo A, solamente la fuerza de este cable, por lo tanto la reacción total en ese punto es la misma del cable. ¿Ok? Porque se supone que tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, yo puedo indicar lo siguiente. Lo voy a colocar así. Reacción en B sería igual a la tensión en el cable BD. Eso es lo interesante del tema de los cables. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema. Con eso va a ser más sencillo porque recuerden que igual, sea cable, cuerda, armadura, viga, lo que sea, se supone que la estructura, todo el conjunto tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, se puede usar sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0. Antes de realizar el equilibrio como tal y calcular esta reacción RB, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, RB sigue la misma inclinación del cable, así que voy a descomponer esa reacción. Fíjese, este ángulo le voy a llamar alfa, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, cateto adyacente, 5 tercios. Incluso esto podría ser lo siguiente, ¿no? El cateto opuesto es como 5, el cateto adyacente es como 3. Podría indicar de que el cateto opuesto es como 5, digamos 5R, y el cateto adyacente como 3, digamos 3R. Entonces, si hago eso, si hago la descomposición de esta fuercita, ya dejo de usar la fuerza como tal y solamente usaría su componente vertical y su componente horizontal. Sumatoria de momentos con respecto, por ejemplo, al punto o al apoyo A igual a 0. Para la toma de momentos vamos a considerar lo siguiente. Todos los momentos que van en sentido horario serán iguales a la suma de todos los momentos que van en sentido antihorario. O al revés, ¿no? Da lo mismo, ¿ok? Empiezo con esto. 5R va en sentido antihorario. Voy a colocarlo así, 5R multiplicado por su brazo, que es todo esto sería 10, igual 3R multiplicado por su brazo, que es 2, más esta carga de 80 por su brazo, que es 3, más la carga de 50 por su brazo, que es 7. Por lo tanto, con esto ya podría calcular el valor de R. Y con esto ya podría calcular la reacción RB también. Entonces por aquí diría lo siguiente. La reacción RB solamente con Pitágoras, ¿no? Y esto resulta 78.187 libras. Es cuestión de reemplazar R nada más. Esta sería la tensión en el cable. Tensión BD es igual, lo mismo, ¿no? 78.187 libras. Luego de esto vamos a ir al nodo D y vamos a colocar las fuerzas que hay en ese nodo. Aquí yo he colocado ya la primera fuerza, que es esta, la tensión que acabamos de calcular saliendo del nodo, y la fuercita vertical que está ahí, ¿no? 50 libras. Aquí me faltó colocar la tensión en el cable CD, así que lo voy a colocar. Fíjense, es la inclinación, voy a colocarlo por acá. Recuerden que siempre saliendo del nodo. Lo que voy a hacer ahora es, nuevamente voy a descomponer la tensión inclinada, la componente vertical y la componente horizontal, considerando que este ángulo es alfa. Por tanto, si yo descompongo esta fuerza, obviamente dejo de trabajar con la fuerza y solamente trabajo con sus componentes. Ahora lo que haré es descomponer esta fuerza CD. La horizontal lo voy a llamar tensión CDX y la vertical lo voy a llamar tensión CDY. Y dejo de trabajar con esa fuercita. Entonces aquí simplemente realizo equilibrio y listo, ¿no? Lo primero sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que va a la derecha igual a todo lo que va a la izquierda, ¿verdad? Entonces la tensión CDX sería igual a la única fuerza que hay horizontal, que es 40.227 libras. Y luego sumatoria
de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que va hacia arriba igual a todo lo que va hacia abajo. Tensión CDY más 50 es igual a lo que va hacia arriba, que es simplemente esta fuercita, 67.045. Por lo tanto, ya sé cuánto es la tensión CDY y esto sería igual a 17.045 libras. Ahora, con esto, por supuesto que ya puedo calcular la tensión en CD. Simplemente la tensión en CD es igual a, nuevamente, Pitágoras, la raíz cuadrada de la tensión CDX al cuadrado más la tensión CDI al cuadrado. Esto resulta 43.689 libras. Ahora me iré al nodo C para calcular la última tensión, que es en la cuerda AC. Así que coloco las fuerzas que hay en ese nodo. Fíjense la fuerza que acabamos de calcular, la tensión CD. Es esta, la tensión CD, la carga de 80 libras y la tensión en el cable AC. Y vamos a aplicar para el cálculo la misma metodología, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, se hace bastante sencillo porque yo sé cuánto es la componente horizontal y también ya sé cuánto es la componente vertical de esa tensión CD para dejar de trabajar con esto, ¿no? Y nada, acá simplemente voy a colocar las componentes de la tensión AC, la vertical y la horizontal. Tensión AC-Y, tensión AC-X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué obtendría? La tensión AC-X igual a 40.227 libras. Y luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Obtendría la tensión AC-Y más 17.045 sería igual a 80. Por lo tanto, la tensión AC-Y sería igual a 62.955 libras. Y creo que la otra consulta era la longitud total del cable. Bueno, simplemente es cuestión de calcular los ángulos. Recuerden que ya tenemos las tensiones, por tanto, los ángulos van a ser sencillos de calcular. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este ángulo vamos a llamarle el ángulo teta, que es el mismo ángulo que hace el cable CD con la horizontal. Esto sería teta. Y bueno, ¿cuánto sería teta? Pues simplemente la tangente, ¿no? Tangente de teta sería igual a 17.045 sobre 40.227. Entonces, ¿cuánto sería teta? Acá simplemente aplicamos arco tangente. Esto resulta 22.963. Ya tengo el ángulo teta y con esto puedo calcular la longitud CD, ¿no? Coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es 4 pies, entre la hipotenusa, que es la longitud CD. Esto resulta 4.344 pies. El otro ángulo también vamos a calcularlo por aquí. Fíjense, vamos a llamarle beta a ese ángulo y es obviamente este ángulo que está por acá, ¿no? Esto es beta, por si acaso. Tangente de beta es igual a 62.955 sobre la horizontal 40.227. Con esto entonces puedo calcular cuánto es el ángulo beta. Este ángulo beta resulta 57.422 grados. Y nuevamente el coseno de beta, ¿a qué es igual? 3 entre la longitud AC. Por tanto, ya podría calcular cuánto es esa longitud. Esto resulta 5.571 pies. Ahora calculamos la última longitud con Pitágoras. Fíjese, la longitud BD. Esto resulta 5.83 pies. Y finalmente con esto ya podemos calcular la longitud total, ¿no? La longitud total de todo el cable es la suma de todas esas longitudes parciales. Y esto resulta 15.745 pies. Por tanto, hemos resuelto este ejercicio que realmente sí está interesante. La idea es tener conocimientos básicos de vectores para poder realizar la descomposición. El tema de cuerdas también, considerar de que una cuerda o un cable siempre está a tensión, así que eso también es muy importante. Y bueno, nada más, equilibrio en los nodos y listo, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente presentación. Chao.